Shalom. En esta tarde, en este día, en que quisiera más bien que meditar con ustedes en una porción del libro Geburot, Hechos de los Apóstoles, acerca de el ministerio de Kefas. Y esta porción la encontramos en el capítulo 9, desde el verso 32 hasta el capítulo 11, verso 18. No la voy a leer en este momento, en esta oportunidad así, porque es bastante y quiero cortar el tiempo. Pero cada uno de ustedes, como interesados en descubrir la verdad, en llegar al conocimiento de la verdad, porque tras ella vamos, no pretendamos el haberlo alcanzado todo todavía. Espero que cada uno de ustedes lo lea en su hogar, despaciamente, meditando en cada palabra, estudiando, tratando de estudiar esa porción. Dije el libro de Geburot, o sea, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 32, hasta el verso 18 del capítulo 11. Bien, Kefas, en el desempeño de su ministerio, visitó a los creyentes en Lida. Allí sanó a Eneas, que durante 8 años había estado postrado en cama con parálisis, diciéndole: Eneas, Yahshua HaMashiach te sana, levántate y hazte tu cama. Luego se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. En Jope, ciudad que estaba cercana a Lida, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto entre sus hermanos. Era una digna discípula del Mesías y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas para abrigarse y quiénes necesitaban simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Y aconteció en aquellos días que, enfermando Dorcas, murió. La congregación de Jope sintió aquella gran pérdida. Y oyendo que Kefas estaba en Lida, los hermanos, o sea, los creyentes de Jope, de Jope, le mandaron mensajeros a Kefas, rogándole que no se tardase en venir a ellos. Kefas, entonces, levantándose, fue con ellos. Y llegando que hubo, le llevaron a la sala donde estaba Dorcas, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. A juzgar por la vida de servicio que Dorcas había vivido, no es extraño que llorasen y que sus cálidas lágrimas cayesen sobre el cuerpo inanimado. El corazón del apóstol fue conmovido a simpatía al ver la tristeza de todos ellos. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la sala, Kefas se arrodilló y oró fervorosamente al Creador para que devolviese la vida y la salud a Dorcas. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella, abriendo los ojos y viendo a Kefas, se incorporó. Dorcas había prestado grandes servicios a la congregación y al Creador le pareció bueno traerla a la vida de vuelta, para que su habilidad y energía
siguieran beneficiando a otros también, para que por esta manifestación de su poder, la causa del Mesías fuese fortalecida. Mientras Kefas estaba todavía en Jope, fue llamado a llevar las buenas nuevas a casa de Cornelio en Cesarea. Porque después de haber resucitado a Dorcas, Cornelio se quedó tranquilo en Jope. Y mientras él permanecía ahí en Jope, fue llamado a llevar las buenas nuevas a casa de Cornelio en Cesarea. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor en el gobierno romano. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos, Cornelio había adquirido cierto conocimiento acerca del Elohim de Israel y llegó a adorarle, aunque a su manera, pero con corazón sincero. Y una de las formas como él demostró la sinceridad de su fe fue por su compasión hacia los pobres. Hacía sedacá. Era muy conocido por su beneficencia, y su rectitud le daba un buen renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes él se relacionaba. En la Escritura lo describen como un hombre pío y temeroso del Creador con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Creador siempre. Considerando al Elohim de Israel como el creador de los cielos y de la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su autoridad y siempre buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. En la medida del conocimiento que él tenía de Yahweh, se esforzaba por serle fiel, tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Había levantado un altar al Creador en su hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes ni desempeñar sus responsabilidades sin antes implorar la ayuda divina. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento de las buenas nuevas según se revelaba en la vida y muerte de Mashiach. No era miembro de la congregación judía, pues de haberlo querido ser, habría sido considerado por los rabinos judíos como pagano e inmundo. Pero el mismo Creador que dijo a Abraham, le conozco, conocía también a Cornelio y le mandó un mensaje directo del cielo. El ángel se le apareció a Cornelio mientras estaba orando. Al oír el centurión que el mensajero que había venido del cielo le llamaba por su nombre, tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le contestó, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Eterno. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Kefas. Este le dijo, posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. El carácter explícito de estas indicaciones, en las que se nombraba hasta la ocupación del hombre en cuya casa posaba Kefas, demuestra que el cielo conoce la historia y los quehaceres de los hombres en todas circunstancias de la vida. Ninguno es ignorado por él.
El Eterno está familiarizado con la experiencia y el trabajo del más humilde obrero, tanto como los del rey en su trono. Envía pues hombres a Jope y haz venir a un Simón. Con esta orden, el Eterno dio evidencia de su consideración, de su respeto por el ministerio dado a los hombres y por la organización de su congregación. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la muerte del Mesías. Un hombre sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase a Cornelio del Salvador sacrificado y resucitado. El Todopoderoso no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Mashiach se humanizó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador revestido de nuestra misma naturaleza para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas que se nos han sido dadas en Mashiach. En su sabiduría, el Todopoderoso pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, en un agente activo, por medio del cual la buena nueva ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Cornelio obedeció gustosamente la orden recibida en visión. Cuando el ángel se hubo ido, el centurión llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de haberles contado todo, los envió a Jope. El ángel, después de su entrevista con Cornelio, se fue a Jope, a casa donde moraba Kefas. En ese momento, el apóstol se hallaba orando en la azotea de la casa donde posaba. Y se nos dice que en ese momento a Kefas le vino una gran hambre y quiso comer. Pero mientras disponían algo para comer, le sobrevino un éxtasis. No era solo de alimento físico del que Kefas sentía hambre. Mientras que desde la azotea contemplaba la ciudad de Jope y la región comarcana, sintió hambre por la salvación de sus compatriotas. Sintió el intenso deseo de mostrarles en las Sagradas Escrituras las profecías relativas a los sufrimientos y muerte de Mashiach. En la visión, Kefas vio el cielo abierto y que del mismo descendía un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: levántate, Kefas, mata y come. Entonces Kefas dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él por segunda vez diciéndole:
lo que el Eterno limpió, no lo llames tú común. Y esto, dice la Escritura, fue hecho por 3 veces. Y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En esta visión, Kefas era reprendido y a la vez era instruido. En esta visión, Kefas fue reprendido y a la vez, les dije, fue instruido. ¿De qué manera? A través de la visión, a Kefas le fue revelado el propósito del Eterno, que por la muerte de Mashiach, los gentiles eran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. A estas alturas, todavía ninguno de los discípulos había predicado las buenas nuevas de salvación a ninguno de los gentiles. Para Kefas, en su mente, la pared de separación derribada por la muerte de Mashiach existía todavía. Y sus labores se habían limitado a los judíos, porque habían considerado a los gentiles excluidos de las bendiciones de las buenas nuevas. Ahora el Todopoderoso trataba de enseñarle a Kefas el alcance mundial del plan divino. Muchos de los gentiles habían oído con interés la predicación de Kefas y de los otros apóstoles. Y muchos judíos griegos habían creído en Mashiach. Pero la conversión de Cornelio como gentil había de ser la primera en importancia entre los gentiles. Había llegado el tiempo en que la congregación de Mashiach debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles. Y de entre estos, los que aceptaran las buenas nuevas de salvación en Mashiach, habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos. Siempre y cuando, como dice en varias citas de la Torá, cumpliesen con los requisitos exigidos por el Creador para llegar a ser como semejante o como uno de los naturales del pueblo de Israel. Espero entiendan. No es tiempo en que vamos a decir, pues eso les corresponde a los judíos. Eso no nos corresponde a nosotros. Queremos llegar a ser como uno de los naturales, como una de las ramas naturales de las cuales Shaul nos habla en Romanos. Tenemos que cumplir con los mandamientos, decretos y demás preceptos dados en la Torá por el Creador. Cuán cuidadosamente obró el Todopoderoso para vencer los prejuicios contra los gentiles que tan firmemente había inculcado en la mente de Kefas su educación rabínica. Por la visión del lienzo y de su contenido, el Creador trató de despojar de la mente del apóstol de esos prejuicios y de enseñar la importante verdad que Él no hace acepción de personas, que los
judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de él. Que por medio de Mashiach, los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios de las buenas nuevas de salvación. Mientras Kefas meditaba en el significado de la visión, llegaron a Jope los hombres enviados por Cornelio y se hallaban delante de la puerta de la casa en que posaba Kefas. Entonces el Espíritu le dijo a Kefas: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Para Kefas, esa orden era penosa y debía hacer violencia a su voluntad a cada paso que daba, mientras emprendía el deber que se le imponía. Pero no se atrevía a desobedecer. Así que, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?, les preguntó Kefas. Los hombres enviados por Cornelio le refirieron su singular misión, diciendo: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por medio de un ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. En obediencia a las indicaciones que acababa de recibir de Elohim, el apóstol prometió ir con ellos. A la mañana siguiente salió para Cesarea acompañado de 6 de sus hermanos en la fe. 6 varones. Estos habían de ser testigos de todo lo que dijera o hiciera mientras visitaba a los gentiles. Porque Kefas sabía que tarde o temprano sería llamado a dar cuenta de tan directa violación a las ordenanzas rabínicas. Al entrar Kefas en la casa del gentil, Cornelio no lo saludó como a un visitante común, sino como a un ser honrado por el cielo y enviado a él por el Eterno. Es costumbre oriental postrarse ante un príncipe u otro alto dignatario y que los niños se inclinen ante sus padres. Pero Cornelio, embargado por la reverencia hacia el que Elohim le había enviado para enseñarle, cayó en adoración a los pies del apóstol. Kefas se quedó horrorizado y levantando al centurión le dijo: levántate, yo mismo también soy hombre como tú. Mientras los mensajeros de Cornelio se hallaban cumpliendo su misión, el centurión los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos más familiares para que juntamente con él pudiesen oír la predicación de la buena nueva. Cuando Kefas llegó, halló una gran compañía que aguardaba ansiosa de oír sus palabras. Kefas, a los congregados, les habló primero de las costumbres de los judíos, diciendo que ellos tenían por ilícito el trato social con los gentiles. Acuérdense de la mujer samaritana. Y que el practicarlo entrañaba contaminación ceremonial. Vosotros sabéis, les dijo, cuán abominable es a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Elohim
que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual les dijo: llamad, he venido sin dudar,